Hola familia, ¿cómo están? Gusto saludarles. Pues hoy quiero compartirles acerca de uno de los aspectos más importantes de la vida de la iglesia. Este aspecto es la oración. De eso quiero hablarles. Mi mensaje de este día se titula Una iglesia que ora. A ver, repítalo conmigo. Una iglesia que ora. Ahora, en esta ocasión no quiero hablarles de la oración personal, no quiero hablarles de que usted se encierre en su recámara y ore. Obviamente hay que hacerlo, pero en este momento yo de lo que quiero hablar más bien es de los efectos de la oración colectiva, los efectos de la oración como iglesia, todos reunidos. Bueno, ¿qué ocurre cuando una iglesia toma en serio su llamado a la oración? Esa es una buena pregunta. De eso quiero hablar en esta ocasión. Y para eso, para lograr este objetivo, quiero tomar como base un registro histórico de la primera iglesia que existió sobre la tierra. Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia tenía la característica de ser una iglesia de oración. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 2, 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. Imagínate, en un día 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión, número 2, en el partimiento del pan, número 3 y número 4, y en las oraciones. Lo subrayado diría: y perseveraban en las oraciones. Verso 43, mira los resultados. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Ese tal vez es uno de los milagros más grandes, que todos los que nos reunamos tengamos todas las cosas en común. Verso 45, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, cada uno según tenía necesidad. Verso 46, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Y obviamente al templo pues no iban a checar su face, ¿verdad? Obviamente al templo iban a orar, a adorar a Dios. Y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Qué interesante. El fragmento que acabamos de leer nos deja ver que en la primera iglesia que existió, la oración no era un programa esporádico. En la primera iglesia que existió, la oración no era una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. No era así. La oración en esa iglesia era una práctica constante en la que los creyentes perseveraban unánimes. Este fragmento que acabamos de leer no nos da la impresión de que esta iglesia oraba, como les dije, una vez al mes. Más bien aprendemos que esta iglesia practicaba la oración día tras día. Es decir, la oración para esta iglesia era un estilo de vida. Esta iglesia respiraba a través de la oración. ¿Por qué? Bueno, quizá porque Jesús enseñó a sus discípulos que la oración era la clave para desarrollar firmeza espiritual en sus vidas. Jesús les enseñó esto a través de parábolas, pero sobre todo Jesús les enseñó el asunto de la oración con su propia vida. Mira lo que dice Lucas 18, 1 y luego 7 y 8. Dice: les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 7. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Les hará esperar. Versículo 8. Les digo que los defenderá pronto. Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar siempre. Se los enseñó a través de esta parábola. Es la parábola del juez injusto y la viuda insistente. La parábola se trata de enseñarnos que tenemos que orar siempre. No se trata de comparar al juez injusto con Dios, porque Dios no es injusto, pero sí se trata de aprender la lección de la viuda que perseveró insistentemente en rogar. Y entonces aquí nos dice claramente que el Señor no nos va a hacer esperar, que el Señor nos defenderá pronto.
Entonces Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca de la oración, pero los discípulos también observaban que Jesús mismo oraba todo el tiempo. Mira lo que dice Marcos capítulo 1 verso 35. Dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía en el lugar desierto? Oraba. Los discípulos veían a Jesús orar con frecuencia y también los discípulos veían cosas sobrenaturales sucediendo en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús ya no estuvo con ellos de manera presencial, ellos continuaron con la práctica de la oración tal como vieron vivirlo a su maestro, tal como Jesús los enseñó, tal como vieron a Jesús hacerlo. La diferencia entre ellos y nosotros es que la primera generación de cristianos, ellos hablaban de lo que vieron de primera mano. Hoy nosotros leemos en la palabra y les compartimos, y ustedes y yo tenemos que creerlo por fe, pero esos primeros discípulos estaban allí, lo palparon, lo vieron. Así que ellos aprendieron de Jesús que la oración era muy importante, y por eso, como leíamos al inicio, Hechos 2:42 dice: perseveraban en las oraciones. ¿Cómo dice? Perseveraban en las oraciones. La oración se volvió una característica de la iglesia cristiana, de la vida de la iglesia de Jerusalén. Ellos oraban por un hábito espiritual, pero ellos también oraban por reacción ante los ataques del enemigo. Ellos también oraban buscando una intervención de Dios en situaciones de la vida práctica. Ellos también oraban para que Dios sanara a los enfermos, etcétera, etcétera. La oración era parte de la vida de la iglesia. El apóstol Pablo, que es el máximo plantador de iglesias que hay o que puede haber, él enseñaba a las iglesias que plantaba que tenían que orar siempre también. Mira lo que le escribió Pablo a la iglesia de Roma, que por cierto, esta iglesia no la plantó el apóstol Pablo, pero influía en esta iglesia mucho. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo tenemos que hacer en la oración? Constantes. Constantes. Es decir, la iglesia tenía que perseverar en esto. Pero a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le escribe, Efesios 6:18 y 19 dice: orando en todo tiempo. Tú y yo tenemos que orar en todo tiempo, a la hora de la comida, cuando vamos manejando, cuando estamos en situaciones de peligro, cuando estemos en el mejor momento de nuestras vidas, tenemos que orar en todo tiempo. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración, ruego, vigilando con toda perseverancia. Una vez más esta palabra perseverancia. Y ruego por todos los santos, dice, verso 19: y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del evangelio. Pablo miró a la iglesia primitiva, la de Jerusalén, en sus inicios, y Pablo aprendió, él sabía perfectamente que la iglesia primitiva perseveraba unánime en esta práctica de la oración. Y el apóstol Pablo sabía, en su reflexión sobre la iglesia, él entendía perfectamente que todo lo sobrenatural, todo lo extraordinario que ocurría en aquella iglesia de Jerusalén era precisamente por la práctica de la oración que esta iglesia tenía. Por esa razón, cuando Pablo plantaba iglesias, insistía en que tenían que ser constantes en la oración. Escuche esto que le voy a decir: cualquier iglesia que con seriedad anhela hacer un impacto en su comunidad deberá perseverar unánime en la oración. Cualquier iglesia que anhela hacer un impacto en su comunidad deberá perseverar unánime en la oración. Si usted y yo no oramos como iglesia, no impactaremos esta ciudad. Si no oramos, podemos tener buenos programas, claro que sí, buenas ideas, por supuesto que también, buena estructura de trabajo, claro, por supuesto, incluso buenos mensajes. Pero sin oración no tendremos el dinamismo espiritual que transforma a las personas. Y entonces la gente puede venir y decir: no, pues está bien curada todo allí. Pero lo que cambia la vida no es que todo esté padre aquí. Lo que cambia la vida es que haya un mover de Dios. La oración se trata de acercarnos a Dios. Todo el plan de redención busca precisamente eso: que los seres humanos podamos acercarnos a Dios con confianza, tanto en lo personal como en lo colectivo, a través de la iglesia. Si usted y yo no nos acercamos a Dios en oración, nos estamos perdiendo la razón de ser redimidos por gracia,
Y también nos estamos perdiendo el poder espiritual que se requiere para cambiar. Porque lo he dicho tantas veces, lo repito en esta ocasión: usted y yo no vamos a cambiar por fuerza de voluntad ni por regañadas de nadie. Usted y yo vamos a cambiar en la medida que el poder de Dios obre en nosotros. Eso lo obtenemos en la oración. De todo esto aprendemos algo que es nuestra verdad central. Quiero plantearlo para ustedes. Está aquí en la pantalla y lo repetimos. A ver, dígalo conmigo a las 3. Perseverar unánimes en la oración es indispensable para desarrollar firmeza espiritual y para impactar una comunidad. Repítalo conmigo otra vez: perseverar unánimes en la oración es indispensable para desarrollar firmeza espiritual y para impactar una comunidad. Así es. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que perseverar unánimes en la oración es indispensable para desarrollar firmeza espiritual y para impactar una comunidad? Bueno, en primer lugar, porque la oración abre la puerta a lo sobrenatural. Es lo primero. La vida cristiana consiste en vivir una vida sobrenatural en un mundo natural. Cuando usted y yo revisamos los registros bíblicos, vamos a notar que la oración y las intervenciones sobrenaturales de Dios siempre están vinculados. Y el impacto, ¿verdad?, sobre las personas es grande. Siempre que hay una intervención sobrenatural de Dios, hay oración de por medio, siempre. En el caso de la iglesia, de los Hechos, dice el versículo 43 del capítulo 2: entonces caía temor sobre cada persona o sobre toda persona, pues hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Esto ocurría por la oración de la iglesia. ¿A qué se debían esas intervenciones milagrosas de Dios? ¿A qué se debía que la gente tenía gran temor de la iglesia? Esa palabra temor se traduce también respeto, asombro por la iglesia. ¿A qué se debía que la comunidad entera de Jerusalén estaba asombrada de la iglesia? Bueno, porque veían el poder de Dios obrando allí. Y esto sucedía por la vida de oración de la iglesia. Nosotros no nos tenemos que enfocar en ver milagros. Nosotros tenemos que enfocarnos en orar y buscar a Dios, y que los milagros sucedan solos. Lo sobrenatural que pasa en una iglesia no es algo que hacen los creyentes. Lo sobrenatural que pasa en una iglesia es algo que hace Dios cuando los creyentes le buscan. En una ocasión que la iglesia fue intimidada por las autoridades de su ciudad, ellos se unieron y oraron. No se unieron e hicieron una mega marcha con unas pancartas enormes, no, se reunieron y oraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira lo que pasó, Hechos 4:31. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Pues aquí que no tiemble, ¿verdad? Pero luego dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Las autoridades habían tratado de intimidar a la iglesia, los habían amedrentado. Los primeros discípulos se reunieron y oraron a Dios, y el Señor respondió con una fuerza, con un vigor, y ellos tuvieron la confianza de compartir el mensaje. Los primeros discípulos veían las respuestas sobrenaturales de Dios de maneras sorprendentes, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces de una manera inmediata. El resultado en este caso fue que los cristianos compartieron la palabra de Dios con valentía, a pesar de que los habían amedrentado. Esto me enseña a mí que cuando nosotros vemos el poder de Dios manifestado, eso nos afirma en la fe, eso nos hace vencer la timidez, y eso nos hace animarnos a compartir nuestra fe con otros. ¿Por qué perseverar unánimes en la oración es indispensable para desarrollar firmeza y para impactar una comunidad? En segundo lugar, porque la oración trae fortaleza y consuelo espiritual. A veces la vida personal se vuelve tensa, se vuelve difícil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A veces hay pasos difíciles que usted y yo tenemos que dar. A veces hay decisiones muy trascendentales que usted y yo tenemos que tomar. A veces hay profundas decepciones que usted y yo tenemos que enfrentar. Lo mejor que podemos hacer cuando las circunstancias nos intimidan, cuando estamos enfrente de complicaciones en la vida, lo mejor que podemos hacer es orar. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús estaba viviendo su máximo nivel de estrés y de tensión, su refugio fue la oración. Orar le produjo a Jesús consuelo espiritual para su alma.
Vamos a leerlo en la palabra. Lucas 22, 39 al 46 dice: después de salir, se fue como solía. Note usted, eso de como solía significa que era una práctica de Jesús. Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué duermen? Levántense, oren para que no entren en tentación. ¿Qué obtuvo Jesús cuando oró? Lo que Jesús obtuvo fue fortaleza. ¿Qué debemos hacer tú y yo si nuestros niveles de estrés o nuestros niveles de tensión están subiendo a niveles insoportables y hay situaciones complicadas? Lo que tenemos que hacer usted y yo es orar como Jesús lo hacía. ¿Qué debemos hacer tú y yo si la tentación está subiendo a niveles insoportables? Tenemos que orar como Jesús lo hacía. ¿Qué debemos hacer tú y yo cuando nos sentimos insuficientes para manejar algunas de las situaciones que enfrentamos día a día? Tenemos que orar como Jesús lo hacía. Yo recuerdo cuando Laura y yo perdimos nuestro primer bebé. Laura cayó en una depresión muy profunda. Vivíamos en Tijuana en aquel tiempo, éramos pastores de jóvenes en aquel lugar. Y ¿sabes qué? Ni psicólogos, ni medicamentos, ni siquiera venirse para acá con su mamá por un mes la pudieron sacar de la depresión. ¿Sabes qué fue lo que sacó a Laura de la depresión? Fue la oración unánime. Esa oración unánime la resucitó de la muerte emocional en la que mi esposa se encontraba. Fue un periodo de oración y de ayuno que nos ayudó a salir de esa situación complicada. A lo mejor también aquí, ahorita mismo entre nosotros, a lo mejor tú que estás viendo este video, estás profundamente deprimido. A lo mejor tú también te sientes que te estás muriendo por dentro. A lo mejor tú también ya fuiste al psicólogo, ya tomaste antidepresivos. A lo mejor tú también ya te fuiste con tu mamá por un mes y todavía no sales de ese estado depresivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Métete en oración. Prueba ese recurso. A la iglesia primitiva le resultó, a Laura y a mí nos resultó, a mucha gente aquí le ha resultado. Te va a resultar a ti también. Perseverar en la oración y no desmayar te va a dar la fortaleza espiritual que tú requieres para enfrentar la vida. Te va a ayudar a mantenerte firme espiritualmente. Hay que participar de la oración, hay que ser parte de todo esto, porque esto nos va a dar consuelo y fortaleza espiritual. Y tercero y último, la pregunta que estamos haciendo es: ¿por qué perseverar unánimes en la oración es indispensable para desarrollar firmeza y para impactar una comunidad? En tercer lugar, porque la oración prepara la comunidad para recibir la palabra de Dios. A veces los líderes pensamos que la gente viene a la iglesia por nuestra infraestructura, o porque realizamos programas creativos, o porque tenemos sermones dinámicos, o porque el pastor está muy guapo. Pero no es así. La verdad es que no hay nada que pueda reemplazar el mover de Dios en una iglesia. Nada lo puede reemplazar. El mover de Dios está por encima de todo. Y este mover de Dios se obtiene solamente con la oración ferviente de toda la iglesia. La comunidad, ¿verdad?, donde estaba la iglesia primitiva, la ciudad de Jerusalén, estaba preparada para recibir el mensaje que les compartían. Y también estaban preparados para añadirse a la comunidad cristiana cuando ellos recibían el mensaje. Por esta razón la iglesia no paraba de crecer. ¿Qué los preparó para esto? Pues los preparó que ellos en esa ciudad veían lo que Dios hacía entre los cristianos de aquel tiempo. Y luego cuando escuchaban el mensaje que les compartían, ellos relacionaban el mensaje que oían con todas las cosas que veían. Y como resultado, entonces ellos respondían al llamado. Ellos decían: ¿sabes qué? Esta gente Dios los ayuda, esta gente Dios les responde, esta gente Dios hace cosas poderosas con ellos. Y cuando les compartían del Señor, la gente estaba listos para responder.
La Biblia dice que la comunidad sentía respeto por la iglesia y que la iglesia tenía una gracia con la comunidad donde estaba establecida. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque la gente veía lo que Dios hacía entre los creyentes. Todo esto preparaba el corazón de las personas para responder al llamado, para recibir el mensaje. Míralo conmigo, Hechos 2, 42, 43 y 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43: entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Note aquí cómo la alabanza ungida nos puede dar favor con el pueblo y puede atraer a la gente a conocer de Dios. En este fragmento que acabamos de leer vemos tres dimensiones o tres situaciones, mejor dicho, que tenían que ver directamente con la acción de Dios en la comunidad. Esto no tenía que ver con qué hacía la iglesia, esto tiene que ver con qué hacía Dios. Fíjate las tres situaciones que Dios generaba en la comunidad. Número uno, caía temor sobre toda persona. Esa palabra temor, como ya les mencioné, se traduce respeto. Dice que toda persona de la ciudad de Jerusalén sentía un gran respeto por la iglesia. Eso es algo que Dios hacía en la gente. Número dos, dice que la iglesia tenía favor con la gente. Es decir, a la gente de la comunidad les gustaban los cristianos. Y en tercer lugar, el Señor añadía a la gente a la iglesia. Eran acciones de Dios. Ninguna de estas situaciones eran fabricadas por la iglesia. No tenían que ver con publicidad ni con eventos llamativos. Tenía que ver con tres acciones claras de Dios en la comunidad. Estas eran acciones constantes, ¿verdad? Que Dios estaba ejerciendo. Propiciaban el crecimiento y el avance de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Lo que la iglesia hacía era orar siempre y predicar siempre. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Respaldar con milagros a sus hijos, poner asombro y gracia en la ciudad y añadir a los que van a ser salvos a la congregación. Yo quiero ver esto suceder en la congregación. ¿Cuántos quieren verlo suceder? ¿Verdad? Pues antes de ver milagros suceder, debemos ver a la iglesia interceder. Repita esta frase conmigo: antes de ver milagros suceder, debemos ver a la iglesia interceder. Aquí quiero llamar a los músicos. Quizá entre nosotros hoy, este día, hay alguien que anhela con toda su alma ver nuestra iglesia crecer e impactar. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver esta iglesia crecer? Levante su mano ahí en su lugar. ¿Sabes que yo también quiero eso? Pero no lo vamos a lograr sin orar. Es orando que movemos la mano de Dios. Es orando que Dios actúa en nuestros medios. Es orando que recibimos consuelo. Es orando que Dios se mueve. Necesitamos orar para buscar a Dios. El grupo de alabanza va a cantar esta canción y yo quiero animarles a que adoremos al Espíritu Santo con esta canción, que tomemos esta canción para conectarnos con Dios y luego seguimos adelante. Quizá algunos de los presentes han estado bajo ataque espiritual. A lo mejor tú has estado de veras en un momento muy complicado. Quizá has estado experimentando niveles de estrés que nunca habías sentido, así como el Señor Jesús lo experimentó. Quizá estás enfrente de situaciones más difíciles de lo que tú puedes resolver. A lo mejor te haces preguntas muy difíciles que no puedes contestar y tú dices: Dios mío, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué en este momento de mi vida precisamente? Y a lo mejor estás en un momento así de gran tensión, de gran dificultad. Yo te tengo que decir, no vas a poder vencer sin orar. Tengo esta frase para ti que va a estar aquí en la pantalla: cuando se termina tu capacidad de maniobra, es tiempo de dejar que Dios haga la obra. A ver, repítelo conmigo: cuando se termina tu capacidad de maniobra, es tiempo de dejar que Dios haga la obra. Es tiempo de orar. Si tú te sientes necesitado de una intervención de parte de Dios, díselo. ¿Qué te parece si levantamos nuestras manos allí en nuestro lugar y nada más le decimos a Dios en voz alta, con las manos levantadas: Dios mío, yo te necesito? A ver, dígaselo: te necesito, Señor.
Necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito que tú hagas algo en mi vida el día de hoy. Te necesito, Padre. Y dile la necesidad que tienes. Puede ser específico y decirle: Señor, necesito que tú me ayudes, que transformes mi vida. Solamente tú me puedes sacar adelante. Vamos a hacer una segunda oración. Yo quisiera invitarle a que usted y yo oremos por la siguiente etapa de la iglesia, para que esta etapa que viene para nuestra congregación sea mucho mejor que las anteriores y alcancemos mucho más de lo que jamás hubiéramos pensado. Levante sus dos manos en alto conmigo, levante su voz y dígale: Señor, estamos orando por nuestra iglesia. Estamos pidiéndote, Padre Santo, que esta nueva etapa que estamos viviendo como congregación podamos alcanzar, Señor, lo que jamás nos hemos imaginado. Queremos pedirte que atraigas a la gente. Queremos pedirte que las personas te conozcan, se salven, que la gente venga a ti, que podemos avanzar como congregación y crecer. Señor, necesitamos un mover tuyo en nuestros medios, un mover tuyo en nuestra iglesia. Concédenoslo, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.